Tomen asiento en orden. Dios es un Dios de orden. Dios es más, tanto es el orden Él que enumeró todas las obras de su mayordomía. Él le dio principio al comienzo, y en el comienzo la sujetó bajo las horas, bajo los minutos, y en ellos los segundos. En eso nos sometamos nosotros. Por favor, les pido que apaguen sus celulares, o los pongan en modo avión, helicóptero, como vea, pero por amor a los nuevos, por amor a los nuevos, por favor. ¿Hay alguien aquí que nos visita por primera vez? ¿Todos de la casa? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Creo que todos toman asiento. Amén, amén. Dice la Biblia en el libro de Éfesos que había un platero, la confusión. Lo voy a leer. Había Dimitrio, que era un platero. La confusión en Éfesos. Que al llegar Pedro a impartir la palabra, que le fue pérdida, porque en esos instrumentos de plata que vendía era adorando a la dios Diana. Y él llamó a todos los orfebres y dijo: esto pues vamos a cerrar el kiosco, el negocio, esto no nos conviene, vamos a levantarnos. Y todo el pueblo se levantó. Era tanta la confusión que unos clamaban a Diana, y había muchos, dice, que no sabían por qué clamaban, pero estaban allí, gritaban y no sabían. Qué triste es ver a un pueblo que no tiene entendimiento. Dice la Biblia en Isaías 43:10. Voy a ir lento, hermanos, por favor. Y de lo que Dios me ha dado, tal cual se lo voy a dar a ustedes. Amén. Dice Dios que Dios quiere que le creamos, que le conozcamos y que le entendamos. Amén. Que le creemos, es más, si Dios quiere que tú le crees, Él se cree que dio fe. ¿Para qué? Para creer. Que le conozcamos. Es Jesucristo que revela al Padre, y el Padre a Jesucristo. Y dice que quiere que le entendamos. Y esa es obra del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, el Hijo y el Espíritu presentes. Presentes, activos. Cuando dice que quiere que le creamos, que le conozcamos y le entendamos. Yo creo que lo más difícil para todo cristiano, creyente, ya en la palabra, o aquellos también que están comenzando, es el entendimiento. Sí, entendimiento. Un ejemplo, me gusta desglosar esto y podérselo dar de una manera que lo puedan entender. Todos aquí tienen celulares. Todos conocemos el celular y creemos porque del momento que lo prendemos nos da resultado al cual requisitos que nosotros demandamos del celular. Pero muchos no tenemos entendimiento. ¿Sabe quién tiene entendimiento? Sí. Aquel que lo creó y aquel que lo puede reparar. Porque estudió para eso. Usted tiene un celular, se le daña, ¿usted qué hace? Usted lo conoce, usted cree en el celular porque funciona, le suena, hace lo que quiere, lo que usted quiere para los servicios, pero usted no tiene conocimiento, entendimiento para repararlo. Entonces, eso es lo que hace la palabra. Cada vez que pecamos, el pecado aparta al hombre de Dios. Llega el Espíritu y te trae al Padre otra vez. Toda la historia, digo yo, de la humanidad, desde la creación del mundo hasta el día de hoy, ha sido eso. Van y vienen, salen, rebeldía, el pecado, se sublevan, no entienden, no quieren, no les gusta, y así sucesivamente. Ese es el juego que hay, ¿no? Cuando no hay una firmeza, no hay un corazón verdaderamente entregado, cuando hay una verdadera sinceridad de corazón. Pero para eso, Dios tiene que tenemos que creer, conocerlo y entenderlo. Y en esas cosas es obra de Dios. Amén. Amén. Bienvenidos. Aquí lo que estamos, sabe Dios que no somos multitudes, pero de lo que estamos,
alabamos a Dios. Dice la Biblia que el granizo, con el granizo Dios gana batallas, que Dios no mira el tiempo, y dice el libro de Eclesiastés, que el que espera en los vientos no siembra, y el que espera en la lluvia no cosecha. Nosotros los cristianos, número uno, el altar es de Dios y para Dios, y venimos aquí a honrar a Dios. Amén. Porque hay gratitud entre nosotros. Amén. Dios estableció desde el principio siempre el altar. El Edén es enseñado que significa la presencia de Dios. Cuando Dios tenía a Adán, antes que le dé la mujer, todo era comunión. Ahí Dios el altar e hijo la creación. Era tan buen el trabajo que él hacía, que dijo, bueno, vamos a darle ayuda idónea, porque es bueno, decía, es bueno que trabajen con ayuda idónea. Y hasta el día de hoy Dios siempre no ha cambiado, y Dios es el mismo de hace 2000 años. Amén. Mismo sigue siendo, en él no es hombre de variación, y es por medio de su palabra, el cual somos renovados, el que dice que nos da entendimiento. Habían dos caminando en el camino de Manús, ¿verdad? Iban hablando todo lo sucedido, Cristo crucificado, hecho hombre, justificado en obras y levantado en justicia. Y se le acercó uno, y ellos no sabían que era Jesús. Se sentaron, lo invitaron a la casa, comieron con él, y Dios tuvo piedad, y dice que abrió su entendimiento. Muchas cosas, digo yo, hacemos por obediencia, pero no hay entendimiento. Para Dios sabe nuestra condición, pero bueno es hacer las cosas con entendimiento. Pablo siempre hablaba de un culto racional, de un culto completo. Por eso nosotros en este momento nos vestimos del efod, todos del efod espiritual. Allá afuera dejamos todas nuestras debilidades, nuestras incertidumbres, nuestras dudas, aún así nuestras virtudes, siempre las ponemos a los pies de Dios. Amén. Para que Dios pueda hablar, para que nos pueda instruir. Dice la Biblia que el evangelio de la crucifixión, es locura para el que se pierde. Y dice obra de justificación para que aquel que es llamado a ser salvo. Y en eso así, Dios siempre se glorifica. Fue Dios el que endureció el corazón. Dios turbó el entendimiento del faraón. ¿Por qué? No porque le caía mal el faraón, sino que el pueblo de Israel era tan duro su corazón, que Dios dice, si yo te saco de esclavitud de Egipto con mano suave, tú vas a agregar todo eso a tus virtudes. Dice, yo voy a endurecer el corazón. Dice, es más, dice, en el faraón yo me voy a glorificar. O sea, yo voy a tomar el faraón y lo voy a hacer mi instrumento para que tu duro corazón vea y aprenda y entienda que yo soy Dios. Y eso me da a entender que cuando el faraón se levanta, ahí está Dios detrás de él. Amén. Amén. Y en eso confiamos. En eso confiamos. Cierto historiador hace 2000 años escribió, no voy a decir el nombre porque no viene al caso, dice, todo se ha perdido cuando los buenos son causa de burla y los malos son causa de elogio. Imagínense, hace 2000 años. Pues yo creo que estamos peor todavía. Estamos peor. Pero bueno es Dios, que Dios en su misericordia dice que de tal manera amó Dios al mundo. La gracia de Dios es para todo el mundo. E incluye también animales. Dice que también la tierra está esperando ser redimida para todo el mundo. Pero la promesa es para la iglesia. Para la iglesia. Si Dios no le ha bajado la mano al mundo, es por su iglesia. Por su iglesia. Por su iglesia. Por nosotros. ¿Por qué? Porque somos nosotros los apartados. Fuimos nosotros los que fuimos injertados, que en un tiempo éramos enemigos de Dios, dice la palabra. Que estábamos como José. Me impactó. José era esclavo. Los hermanos lo vendieron. ¿Cómo es el mundo? Que metieron a un esclavo en la cárcel. Dime. Yo creo que no hay peor deshonra para un ser humano ser esclavo.
y en la cárcel, o sea, más humillación. Y así estábamos nosotros. Estábamos condenados a nuestros delitos y pecados. Pero gloria a Dios que ya no es por nuestra condición, sino por nuestra posición. Que Dios mandó a su Hijo y Él tomó nuestra posición, nuestra condición de pecador. Él se sentó en la silla de encarnecedor. Él se hizo pecado, tomó y lo clavó en el madero. Y esa es nuestra certeza, el por cual hoy podemos estar aquí, alabando al Dios de Espíritu, al Dios invisible, al Dios al que nadie lo puede tocar ni ver, a que es santo, santo. Quizás para muchos dirán, nos creerán nosotros incoherentes, algo que no tiene razón, algo que no tiene raciocinio. Pero en lo raciocinio y no raciocinio siempre se manifiesta el Espíritu de Dios. No es por lo que vemos, es por lo que, no es por lo que palpamos. Timoteo le dijo, si yo no tocase las heridas de mi Señor, no creeré. Él comió con el Señor, durmió con Dios, tuvo la última cena, compartió el pan, el vino, se le lavó los pies y no creía. Ahora, ¿cuánto más nosotros, hermanos? Por eso que la fe es de Dios. Tanto así que Jesús le dijo a Pedro, Pedrito, el de abajo me ha pedido tu cabeza pasar al diante. Y lo entregó. Pero dio una gran revelación. No le dijo, Pedrito, tú puedes. Pedrito, vamos a ayudar. Dio una gran revelación. Dijo, yo he orado al Padre, que de donde proviene la fe, para que no te falte. Entonces, nosotros todos estamos aquí para que Dios alimente esa fe. Para que en esos momentos tan difíciles, que cuando se levante el faraón, cuando se levante tu propio hermano, o en tu propia casa, o en el trabajo, donde sea, que no nos falte la fe. Amén. 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 Vamos a comenzar. Yo estoy consciente que muchos de ustedes toman notas. Y honestamente sé, también me han llamado, me han pedido que que vaya un poquito lento para que puedan tomar notas. Pero como siempre les digo, por favor, si hay algo que no entienden, no le digan el amén, no aplaudan si no han escuchado, lleguen a mi persona y le haré entender tal cual como está escrito. Amén. No vengo aquí a inventar nada, ni a agregarle, ni a quitarle. Digo yo, en vano sería mi predicación si yo predico a un hombre con elocuencia, o sea, mi corbato, mi diestro, mi fuerza, o mi conocimiento. Si allí no está el Espíritu, en vano edifico yo. Y simplemente esto es para todos, cada uno de ustedes, para que ustedes puedan absorber los nutrientes y puedan compartirlo con sus hijos, en el trabajo, en el día cuando alguien te haga enojar y tú quieras darle con una escoba en la cabeza, que Dios esconda esa escoba y tú puedas, en ti puede haber siempre el freno, el dominio propio, ese dominio. Imagínense imagínense en el comienzo, cuando Adán pecó, nada le costaba. Señor, fui yo fallé, Señor, perdóname. Como David decía, Señor, no castigues a este pueblo, castígame a mí. Con entendimiento. Pero tú no puedes entender a quien no conoces, ¿verdad? Yo siempre repito y vuelvo a repetir que cuando Dios dice, ve y ama a tu prójimo. A mí me dicen, ama a ese hermano que no lo conozco. Si digo que lo amo, soy hipócrita. La palabra amar es, ve y conoce a esa persona. En la intimidad. Por eso Dios en el libro de Oseas se revela a Israel ya como un esposo celoso. Que es el esposo que va detrás de la infiel. Dice, yo te rechazo, pero dice, pero yo te volveré a mí, yo te traeré a mí con lazos de amor. Ya no me llamarás Balí, sino Ishi, marido. Y es el marido que lleva la autoridad. Dios le dice a las mujeres sean sumisas, porque no es de la mujer ser la sumisión. Y Dios le dice al hombre, amen a sus mujeres. Porque el hombre siempre está, ya cuando tenemos algo, nos sentimos confiados, tenemos que descuidarlo. ¿Sí o no?
como es como el principio, cuando un hombre enamora de una mujer, tú vas a ver lo mejor del hombre. Lo dije el miércoles en la intercesión. Lo vas a ver bien vestido, bien encorbatado, lleno de detalles. Pero a medida que lo vas conociendo, yo les confieso algo, que el hombre no cambia, ni por su mamá va a cambiar, yo no, sino que se manifiesta lo que hay dentro. Y eso es lo que hace la palabra. Número uno, la palabra te convence de pecado. En pocas palabras, te convence, Señor, sí, necesito que me ayudes. Eso es convicción de pecado. El pecado viene a ser algo que te seduce. Hay algo que usualmente hay un pecado de la concupiscencia, que es, supongamos que, por ejemplo, mi persona de joven, me gustaba enamorar mujeres. Y no digo que todavía no, diciendo, Dios lo tiene frenado, Dios lo tiene ahí. Y cada vez que Él se quiere levantar, porque esa es mi concupiscencia. ¿Por qué? Porque soy soltero. Si fuese casado sería otra la situación. El pecado toma ventaja de cada situación, especialmente necesidad que tú tengas. Si en tu casa, tu esposa no te da lo que tú quieres, ya no puedes venir por la vecina como que sí es más amable, no me regaña. Y así empieza, porque eso es lo que hace el pecado. Te seduce. El pecado nunca convenció a Eva, la sedujo, la engañó. Eso es lo que hace el pecado. El enemigo no tiene potestad de sacarte de la presencia de Dios. Él sí te va a llenar la cabeza de muchas ideas. Dice que en Éfesos todo el mundo gritaba. Todo el mundo se sentía con derecho de alzar la voz, a reclamar. Pero había muchos que ni siquiera sabían por qué reclamaban. Pero bueno es tener derecho, para que lo sabe aplicar. Amén. Vamos a traer la palabra. Voy a empezar siempre con un preámbulo y vamos a ir entrando juntos. Voy a ir despacito y vamos a ir juntos para que la palabra de Dios pueda ser rema en tus vidas. Nunca se han puesto a entender que a veces leo tantas cosas, de 25 hojas, no les miento, desde anoche, pues las condensé a 5, ¿no? Y yo creo que en cada uno de ustedes Dios hace lo mismo. Dios, a veces leemos tanto que, bueno, lo grabamos, lo marcamos, lo subrayamos, pero llega un momento en que como que, ¿y tú dónde estabas? Que te me escondiste, ¿verdad? Ese es el rema, que cuando Dios te da entendimiento, y si Dios nunca te va a dar algo, tú no lo puedas entender y aplicar, porque lo entendido es para aplicarlo, hermanos. Amén. Muchas veces pensamos que los dones es el clímax. Tú puedes tener muchos dones y no tener entendimiento. Salomón tenía sabiduría. ¿Y cómo terminó? Adorando a otros dioses. ¿Saben por qué? Porque no tenía entendimiento. Acuérdense que en el Antiguo Testamento no moraba el Espíritu Santo, Él descendía de vez en cuando. Por eso que la justificación de la cruz tiene en nosotros esa certeza de salvación para nosotros. Entonces, es bueno hacer las cosas con entendimiento. Y es la palabra la que nos revela. De tal manera que todo lo que Dios hace, creo que les puse un ejemplo a ustedes sobre la religión. ¿Qué es la religión? Es la manera humana del hombre de acomodar las cosas de Dios para agradar a Dios. Pero Dios no necesita de tu persona, de tus consejos. ¿Podrá un hombre aconsejar a Dios? ¿Podrá un hombre decir, Señor, a mí no me castigues? ¿Podrá un hombre gobernar bien su casa por sus propios medios? Ninguno. Dice la palabra que nuestro corazón, dice Dios, no contendré contra el hombre, porque cierto su corazón siempre está inclinado al mal. Dios dice, no voy a pelear contigo, pero yo te voy a educar. Dice, bienaventurado el hombre
a quien Dios reprende. Por tanto, no menosprecie la corrección del Todopoderoso. Yo estoy consciente, hermanos, que aquí delante de ustedes yo fui tomado del polvo y a polvo volveré. Y el que Dios se haya mirado a este siervo inútil para yo poder estar delante de ustedes es por la pura misericordia. Y hay una honra en el ministerio. Me siento honrado, me siento con ese, aunque no voy a mentir, me siento ese peso de hacer las cosas bien. Pero también, como les he enseñado, Dios cuando se entrega, no se entrega bien. Él se entrega en todo. Él entregó a su Hijo completo. No lo dio a pedacitos, no lo dio por instantes. No, Dios estaba en Jesús reconciliando al mundo consigo mismo. Dijo, yo te voy a traer. Ese es el trabajo de Dios. Dice, me vas a creer, me vas a conocer, y el Espíritu Santo va a hacer que tú entiendas. Sí, bueno, yo sé que muchos de ustedes leen la Biblia. No me voy a pedir que levanten las manos. Pero el libro que si estés habla mucho de entendimiento. Mucho. En la carrera de un cristiano, no se mide qué tan rápido corras, o cuál sea tu paso, o tu stride, no, te corre bien. En la carrera, en una maratón, cuentan dos cosas. ¿A qué hora saliste? Y a qué hora llegas a punto B. Como tú llegues, hermano, eso es obra del Espíritu, pero tú tienes que llegar. Esa es la meta. Dice la Biblia que vamos a subir delante de Dios y Dios va a ponernos en su balanza. Y no tengamos miedo, porque Dios es justo y benigno. Dios nos va a ver a través de los ojos de Jesucristo. Dice que tenemos abogado, y un abogado fiel que no vende su verdad. Va a llegar ese día, hermanos. Pero mientras que ese día se cumpla, nosotros estamos aquí en esta dimensión de vida. Dios no nos salvó para vaciar los cielos, el infierno, llenar el cielo, o simplemente para darnos el título de cristianos. El cristiano es una persona apartada para Dios. Ha sido una persona que ha sido escogida para Dios. Cada propósito es un instrumento. Unos instrumentos de guerra, créanme que van a ser golpeados. Instrumentos de sanación, van a tocar sangre, van a tocar vendas. Instrumentos de intercesión, ustedes van a coger el pecado del pueblo y ustedes se van a presentar. Cada vez que mis hermanos, mis hermanas se presentan aquí en la intercesión, tomamos el pecado del pueblo. Usted se hace pecado, Señor, nosotros empezamos por aquellos que tú sanaste, que no regresaron, por los débiles, por las mujeres solteras, por las viudas. Por toda esa necesidad uno se reviste de eso, porque eso es nuestro llamado, no para ser exaltados de ninguna manera. La Biblia no me habla a mí de exaltación de hombre. Jacob puso unas vestiduras a su hijo, porque lo amaba a él, porque amaba a Raquel, más que a los demás hijos. Y lo vendieron. Y ahí tomó Dios posesión de su herencia. Tú puedes tener a alguien aquí, tú amas demasiado, y vestirlo de vestiduras. Pero si está en la mano de Dios, Dios lo va a desnudar, lo va a volver a revestir. Porque es Dios que cubre la desnudez del sacerdocio. Y eso sucede así. Muchas veces nos cuesta dejar ir las cosas, sea el ministerio, el trabajo. También debo decir que en muchas iglesias se predica prosperidad. Y es bueno. Prosperidad es bueno, hermanos, es bueno. Pero entendimiento espiritual es mejor, hermano. ¿De qué vale que seas próspero, hermano, y el dinero no te alcanza? ¿Usted lo ha visto? Creo que sí. Que su vocabulario es trabajo y gasto, trabajos y biles. Ese es su vocabulario, todo el día. Hermano, ¿cómo estás aquí trabajando y aquí pagando y esto y lo otro? ¿Y tu vida espiritual cómo está? ¿Cómo está tu altar?
Vamos a comenzar. Y ahora ya dependo de otros lentes. Pero cuando llegue el tiempo, me los pongo. Pero es así. Gloria a Dios por eso. Y yo creo que el tiempo es un siervo de Dios. Si el tiempo tuviese rodillas, viviré inclinado delante de Dios. Dios, en el propósito, te da un tiempo. El día que naciste, a tu madre le entregaba un certificado de nacimiento. Y en ese mismo instante, ya Dios ya tiene certificado de difusión. Yo creo que seríamos todos eficientes en nuestras obras si te dicen, te queda hasta el 2029. Empiezas a hacer y hacer, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque dice la palabra que para el mundo somos contados como muertos, como ovejas en el matadero. Siempre Dios te va a dar, te va a llenar, y no para que engordes. Y muchas veces no para que tú mismo unjas tu casa, sino a otro. Es la puta verdad. Hay caminos, hay muchos de nosotros, aquí hay pastores, evangelistas, intercesores, de una manera u otra, desvestidos en lo espiritual. Y eso es tu llamado. Y muchas veces, hermano, el fruto no es aquí, allá afuera es el fruto, allá. Si tuviese que yo aliarme con otra compañía, cuando lo hice, sería con la de Jesús. Porque Él repartió dones. A uno le dio 5, usted sabe, 10, 5 y 1. Y pasado el tiempo, Él dice la palabra, que Él no dijo cuándo iba a volver. Se sentó y lo sentó a cada uno. ¿Qué has hecho con lo que yo te he dado? Señor, aquí están, los multipliqué. Gloria a Dios. Y a tú también. Y el último conocía a Dios, pero no entendía. Señor, yo sé que tú eres severo. Yo sé, Señor, que tú cosechas donde tú no has sembrado. Que tú tomas todo lo que tú quieres. Y yo te conozco, Señor. Jesús dijo, siervo inútil, no entendiste. Quítenle a él, porque al que tiene se le dará más. Porque es cuestión de administrar. ¿Tú quieres administrar? Aprende a administrar. Pero para eso, hermano, necesitamos la guianza del Espíritu, que dice que el Espíritu te lleva a todo entendimiento espiritual. Para criar a nuestros hijos necesitamos entendimiento, hermanos, entendimiento. En un pasado nuestros padres volaban las chancletas, las ollas, los palos, la escoba. ¿Saben por qué? Porque se repite la historia, parte de la cultura. Ahora llega Cristo Jesús y dice, ¡pum! Lo que hace, te rompe los yugos, te rompe la cadena. Y dice, nueva naturaleza voy a hacer de ti. Y ahora pues los tiempos han cambiado. Con tanta información allá en el mundo, te vuelves inteligente o bruto. Una de las cosas sucede. Uno de mi trabajo es lidiar con gente. Y llegan a mí diciéndome, yo he visto esto en YouTube y quiero eso así. Y yo les hago firmar una cláusula. Y lo voy a hacer, pero los 3 meses que ese producto falle, porque no fue diseñado para estar expuesto a temperaturas bajo cero, si quieres que lo repare, te voy a volver a cobrar. Ellos están bien convencidos de lo que se ve bonito es lo que necesitan. No es así. En lo espiritual, hermano, es así. A todos nosotros nos cuesta llegar a ese entendimiento. Porque dice la palabra que Pablo decía a los tesalonicenses que el propósito de Dios es llevar a todo cristiano al completo entendimiento de Cristo Jesús. Es Cristo Jesús que te revela al Padre. Y el Padre te da fe para creer, te da Cristo Jesús para que tú lo conozcas y te da el Espíritu para que tú entiendas. Todo así, mira, paquete.
Amén. Me extendí en la introducción. Vamos a continuar. Dios es bueno, Dios es soberano. Él hace salir. Mateo 5:45. Tiendo yo a correr, pero voy a frenar. Puede tomar 5:45. Y estas cositas que apunto, hermanos, es bueno que apunten. ¿Saben para qué? Para que no venga otro y los engañe. Bueno, yo lo puedo ver porque son varios, hasta que yo llegue al título de la enseñanza. Mateo 5:45 dice, porque vuestro Padre que está en los cielos hace salir la luz de su sol, dice, para injustos y justos, para los buenos y malos, y derrama su lluvia sobre todos. Puede tomar asiento, hermano. Gracias. Gracias. Hermano, porque la promesa, hay una promesa. O sea, Dios hace salir la luz de su sol para todos, justos, dice injustos primero, injustos y justos, para el malo y luego para el bueno. Pero la lluvia, dice la palabra, que primero para los justos, porque dice la Biblia que la lluvia simboliza la palabra de Dios y dice que la lluvia lava los pecados. Así que cuando afuera llueve, hermano, no se quejen, es más bien mójense, porque si fuese que la lluvia lavase los pecados, tendría que llover todos los días y tendríamos que andar todos empapados y prohibido de usar un paraguas para que la lluvia nos pueda limpiar, pero es la palabra. Pero hermanos, la promesa fue hecha para nosotros, porque dice en Mateo 26:8, una promesa es un pacto, es un compromiso. Cuando usted se casa con alguien, usted hace un compromiso, un contrato. Usted firma un papel. Y delante de Dios usted dice hasta que la muerte nos separe. Eso es una tipografía de lo que Dios hace con la iglesia. Dios se casó con la iglesia, no porque era buena. Dijo, yo me voy a casar contigo, yo te voy a desposar. Si tú eres infiel, yo voy detrás de ti y te traigo a casa. Tú traes a estos dioses, yo voy a hablar contigo, te voy a traer con lazos de amor y te voy a convencer que yo te quiero. Porque el pacto dice, el pacto de mi nueva sangre, porque por mucho será derramada como sacrificio para perdón de pecados. El pacto de la sangre. Y ahora, hermanos, en el libro de Malaquías dice, Malaquías 3:18. Malaquías 3:18. Eso sí quiero que lo apunten, por favor. Esto de México, lo leí muchas veces y cuando estuve en México, en esta iglesia, me vino y pude llevar palabra en esto y me ayudó bastante en el ministerio. No hay lugar entre el justo y el malo. Sabemos que la gracia de Dios es para el mundo. Y la promesa es para la iglesia. Dice, os volveréis y discerniréis y entenderéis la diferencia entre el justo y lo malo. Y el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Le agrego, 1 Timoteo 4:10, pueden apuntarlo por favor. Malaquías 3:18, 1 Timoteo 4:10, apúntenlo por favor, estudienlo, para que cuando alguien se le venga le diga, no, eso es para todos. Sí, es para todos, pero la promesa es para la casa primero. El pan es primero para Israel. Dice, la piedad significa, yo pensaba que la piedad significa ser un hombre piadoso, pero en la Biblia, en el diccionario Strong, el diccionario de las lenguas de las Américas, significa que es la devoción a Dios. Un hombre piadoso. Ahora yo pude entender por qué la Biblia habla de un hombre piadoso. Es un hombre que se ha entregado a Dios. La Biblia dice, la piedad para todos aprovecha y tiene promesa en esta vida presente y en la venidera. Por eso mismo trabajamos y sufrimos oprobio, sufrimos humillación, porque esperamos en el Dios viviente. O sea, esperar en el Dios viviente trae oprobios. Pero dice la palabra también que eso hace provecho para todos, especialmente para quienes, para los que creen.
Especialmente, o sea, Dios hace una diferencia. Voy a servir mi pan. Primero Dios llama a su sacerdocio. Está escrito que cada vez que se levantaba un altar y había sacrificio, la grosura se quemaba para Dios. Y era sacerdote. Y de lo que quedaba, comía el sacerdote. Dios se provee. No es que Dios me proveerá. Lo escrito está. Dios se proveerá. Amén. Gloria a Dios. ¿Estoy yendo rápido? Dios me permita terminar esto. Mucho que decir, pero bueno. Igual, lo importante yo creo que no es dice la Biblia que no es el que corre ni que quiere, sino de que Dios tiene misericordia. Que ustedes lleguen al entendimiento, que puedan salir de aquí un poquito con más entendimiento que ayer y mañana sea más que el día siguiente, porque de eso le beneficiados son sus hijos, su casa, su trabajo, sus padres, su alma. Me puse a estudiar unos meses sobre el alma y el espíritu. Y lo escribí. Tengo un maestro que es muy exigente y se lo presenté a él. No me respondió, estaba en Pensilvania, ni jueves, ni viernes, ni sábado. Ayer me respondió. Me dijo, sí, varón, lo puedes decir. Está escrito, está. Nosotros como seres humanos decimos que amamos, pero amamos con un amor de condición, porque eso es lo que, como nos amaron a nosotros. Mi madre me ama porque soy su hijo, no porque soy el hijo de la vecina. Tú amas a una mujer porque te agrada su presencia. Hay una condición. Ustedes que están casadas, pregunten a sus esposos, gordo, ¿por qué me amas? Y si te dice, te amo porque eres muy dulce, y el día que se te suba el enojo a la cabeza, ¿qué pasó? Esa es condición. Yo amo a mi esposa porque nunca me levanta querella. Yo llego a la casa, me tiene las chanclas listas y la sopa caliente. Y el día que se te enferme tu linda mujer, ¿dónde está el amor? Hermanos, eso es verdadero. Esa es nuestra condición. Siempre amamos con un amor condicional. Yo te pido prestado dinero y no te pago, créeme que soy tu enemigo. Tal cual. Yo te veo en la esquina, te pido un favor y te sigo pidiendo favores. Va a llegar el día en que tú te me vas a esconder. Tal cual. Es condicional. Llegado el tiempo de que el hombre en el espíritu podamos llegar al entendimiento, no podemos cambiar lo que ya está en nosotros. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene potestad para amar tu alma. No, tú puedes amar mucho a tu mujer. Yo amo a mi mamá. Anoche me puse a meditar eso, a hablar con el pastor. Yo amo a mi madre, tal cual como es. Yo la acepto con todas sus virtudes. Tengo muchas cosas que decirle, el por qué no lo hiciste, por qué no me lo diste, por qué no me cuidaste, por qué no hiciste eso. En mi lado condicional. Pero no hay en mí el poder ver su alma. Que una alma con una criatura es. Muchos padres cometemos errores. Los tíos, la sociedad, el mundo. Y empezamos a llenar esa alma con mala información. Pero dice la palabra que Dios formó al hombre, sopló aliento de vida y fue una alma viviente. Solo Dios conoce tu alma. Él les dice que Él ama tu alma. Es más, David decía, alma mía, alaba a tu Señor. Alma mía, no mi corazón, no mi sentimiento. Solo Dios conoce tu alma. Muchas veces nosotros juzgamos, pero nunca vas a poder ver lo que hay en el alma de otra persona. Porque esas cosas las tiene Dios reservadas para Él. Y esa es obra del Espíritu Santo. Dios te llama tal cual. Es más, dice la palabra
que cuando Jacob se llevó a Lea y Raquel, miren, que ellas sacaron los dioses de sus padres. Y Jacob no le dijo nada. Dijo, tal cual, vénganse para acá. Ven, vamos. Y arrastraron a sus dioses. ¿Por qué? Porque eran los dioses de su padre. Cuando no hay entendimiento, la cultura viene a ser más fuerte, más penetrante que la fe. Pero para que salga eso, Dios tiene que meter la mano, arrancar, y eso duele. Duele. Gloria a Dios que mi persona, llegué a este país muy, creo, bueno, joven. Entonces, quizás pudo haber sido un poco, la transición un poco más fácil. Una persona de 50, 60 años que tiene que comenzar otra vez de cero, duele, es más doloroso. Lo que es cultura, lo que es tradición, lo que es mis padres, todo eso tiene que acabarse. Dice la palabra que amarás a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y le agrega, y solo por Él jurarás. En pocas palabras, no jures por tu papá, no jures por tu nombre, jura por los santos. A ver si puedes hacerlo. ¿Por qué? Porque tú juras por Él. Él va a hacer que tú cumplas. Porque tú pusiste a Él como garantía. Cuando un hermano te pida prestado el carro, usted diga, júramelo por Dios, que me lo vas a devolver y bien. Yo le aseguro que le devuelve las llaves. Por eso que Dios dice, Él es el mediador. Yo soy tu baluarte. Yo soy tu fortaleza. Eso es lo que Dios revela. Pero ese proceso del alma, no hay nadie que pueda amar tu alma. Y Dios vino no a salvar tu cuerpo, ni que tu nombre caiga en el Seol. Porque llegará el día en que tu apellido sea borrado, tu nombre sea olvidado. Si te entierran, hermano, en un ataúd y ponen un ataúd, va a llegar el día en que nadie se acordará de ti. Oye, va a llegar el día que el tiempo, los vientos, el calor y el frío borre de esa piedra tu nombre y no haga memoria de ti. Pero tu alma prevalece delante de Dios. Porque Él vino a salvar tu alma. Porque Él la conoce. ¿Cuántas veces hacemos cosas que no entendemos y estamos dañando el alma de una criatura? ¿Queremos gobernar? Pues no tenemos autoridad. ¿Tú quieres gobernar? Busca autoridad. ¿Qué es autoridad? Busca sujeción. Solo Dios tiene el poder de amar tu alma. Anoche cuando se me presentó eso, me puse a llorar de amargura. Porque en mi ser humano, ¿cuántas veces, qué cosas yo no hubiese quizás molestado o quizás dañado? Porque no podía ver el alma de otra persona. Yo buscaba. ¿Usted no ha visto que las canciones hispanas románticas te hacen llorar y hablan del alma, que si te vas me muero, que esto y la verdad y es mentira? Porque seducen tu alma. Y eso es lo que hace el pecado. El pecado a mí nunca se me va a presentar en algo que no me gusta, porque eso es lo que hace, seducir tu alma. Tu alma. Por eso que el proceso del Espíritu, su trabajo es convencerte de pecado. Es como que usted va al hospital y porque tu mamá te envió. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué te duele? Nada. ¿Seguro? Sí. Sale cojeando. Tú vas al hospital y dices, estoy enfermo. ¿Qué tienes? No lo sé, pero me duele aquí. Ahí empieza el espíritu, el proceso, los rayos X, los exámenes. Empieza a indagar en que tu
presión, tus arterias y todo eso. Esa es obra del Espíritu. Solo Dios ama tu alma. Y tu alma va a ser redimida. Tu alma lo que Dios aprecia. Porque dice la Biblia que Él sopló aliento. Y cuando Dios te ve a ti, Él olfatea ese aliento. Él dice, usted ha visto cuando los leones, hay unos cachorros, los olfatean, y si no tienen su aliento los matan. Es la ley del animal. Porque se cercioran que si van a hacer, va a tener que llevar mi simiente. ¿Cómo es? El león hace todo por instintos, pero el león no tiene alma. Usted imagínese en un desfile de Pride, de los confundidos. Pueden vestir a un león, le pintan las uñitas, lo visten de un león confuso. Pues llega el momento que ese león reacciona y se devora a quien pueda en su camino. Porque al león no pueden seducirle, porque no tiene alma. En cambio nosotros sí. El pecado. En un campo de batalla, está el espíritu y está el enemigo. Ambos pelean por tu alma. ¿Sabes para qué? Para ganar tu voluntad. Para que tú hagas, el diablo te dice, haz lo que tú quieres. Tú te lo mereces. Y el Espíritu te dice, trae tu voluntad. Todos pelean por tu voluntad. Trae tu voluntad a mí. Si usted quiere comprarse un reloj de $3,000, vaya al diablo y él dice, ¿por qué? Te lo mereces. Vaya donde Dios. ¿Qué cosa cree que le va a decir? Gloria a Dios. Que el oro y la plata adornan al hombre, pero nunca tu alma. Jamás. El pecado anhela tu alma. Por eso que cuando Dios se manifestó en espíritu. ¿Para qué? Porque es el espíritu, es el único que te puede convencer. Número 1, de pecado. Segundo, que fuiste justificado. Tercero, que Él te ama. Y que Él te tomó, ya no como Dios, sino como Padre. Guarda tu alma, hermano. Y es en el alma donde está el altar para Dios. Dice la palabra que en los tiempos de Elí, sus hijos eran malos y perversos. Y Elí honró a sus hijos, los puso de sacerdotes mayores. Y hacían, pues se acostaban con las mujeres, daban mal nombre. Él honró más a sus hijos, porque tenían su sangre. Es cuestión de cultura, es cuestión de miren mi apellido. Pero no supo honrar a Dios. Pero, ¿se acuerdan que les enseñé sobre el Cana? Cuando el altar estaba caído, porque donde no hay respeto, donde no hay entendimiento, no hay conocimiento, no hay altar. Solo emociones. El altar estaba caído y el Cana tomaba a sus 2 mujeres, una con muchos hijos y otra con el vientre seco, y se las llevaba. Dice que él pagaba su ofrenda. ¿Se acuerdan que les enseñé sobre el Cana? Él pagaba. No hacía, si Jerusalén está caído, eso no va a determinar que mi condición, yo voy a pagarle a Dios tributo. Y no necesariamente una pieza, un sacrificio. Diría que sí sacrificio, porque ese es el lenguaje de Dios. Dice la palabra que, vamos a volver al principio, que el libro de Génesis, que cuando Adán y Eva fue seducida, fue seducida, y Adán le dio de comer a Adán, y Adán también comió engañado. Fueron abiertos sus ojos, y dice que oyeron la voz de Dios, y Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Y se escondieron. Y ¿por qué te escondiste? Es que estaba desnudo. ¿Y quién
te enseñó que estabas desnudo? Es que, hermano, desnudo nacimos. Pero el diablo te convenció que estando desnudo, él te iba a apartar de Dios. Y eso es el propósito del enemigo. Apartarte. Me acuerdo que Jesús decía, tenía pesar por Jerusalén, decía, veo a esta nación y me da tanto dolor, porque son ovejas sin pastor. Donde no hay cabeza, autoridad, allí no está Dios. Y entonces dice que ellos hicieron vestiduras, un delantal de hojas. Y en la Biblia eso significa que el hombre trató de justificarse por sí mismo. Miren lo que hace Dios. Toma a Dios y hace un sacrificio. Los viste de pieles. Porque dijo, yo te voy a sacar de mi presencia, pero tú no te vas a ir con tus vestiduras. Y yo te voy a revestir. Revestir significa quitar algo y volverla a poner. Pero esas vestiduras ya son espirituales, que hasta el día de hoy las tenemos todas. Todos. Ese es el lenguaje de Dios. Para que haya perdón, tiene que haber sangre en el altar. ¿Listo para entrar en la palabra? ¿Sí? Vamos, hermanos, a 1 Reyes 18:30. Vamos, hermanos. De Dios. Si no lo termino hoy, hermanos, pues lo terminamos para el siguiente. ¿Sí? Lo importante es que salgan nutridos. 1 Reyes 18:30, pueden quedarse sentados, yo lo voy a leer, es un poquito largo, pero igual. 1 Reyes 18:30. Vamos, yo lo voy a leer un poquito de atrás, Elías y los profetas de Baal. Vamos a ponerle 18:30, pero yo voy a leer un poquito de antes. En los tiempos que reinaban los jueces, lo voy a parafrasear un poquito antes de entrar. En los tiempos que reinaban los jueces, entonces se dividió el reino de Dios en el norte y el sur, Judá y Israel. Entonces se levantó Acab. En la antigüedad el reinado era algo que se pasaba de los hijos a los hijos en el reinado. ¿Por qué? Porque no había quien gobierne con autoridad. Entonces era el padre para el hijo para el sobrino, y así era. Se mantenían así entre ellos. Y Acab, hijo de Omri, lo voy a leer yo. Todavía no entro la palabra, lo estoy haciendo un preámbulo para que cuando entremos juntos, entremos bien todos entendidos. Hijo de Omri, reinó por 23 años y hizo lo malo. Dice, se esmeró. ¿Cómo es, no? Que alguien que se esmere para hacer más mal que su papá. O sea, él quiso sobrepasar lo que hizo su padre, y lo hizo. Y dice la palabra que lo hizo para provocar la ira de Jehová. O sea, a él ni era frío ni caliente. Dice, tanto fue su mal que tomó una mujer, a Jezabel. Se casó con Jezabel. Y sabemos que Jezabel quiso matar a todos los profetas. Un varón de Dios fue uno de los sacerdotes de Acab, que era su consejero, pudo guardar a 50. Y bueno, y voy a leerlo ahorita. Entonces, quiso y se casó con Jezabel. Y Jezabel ella adoraba, su padre era un sacerdote, que ella adoraba a los dioses, a los sidonios. Y los sidonios eran conocidos porque para ellos era el dios de la lluvia, era el dios que les daba sustento, ¿verdad? Y hizo los malos, y se esmeró en hacer los malos ante los ojos de Dios. Entonces Dios manda a su profeta. Acuérdense, hermanos, que cada vez que el hombre se desvía, Dios manda un profeta. Cuando David tomó la mujer de Urías, dígame, ¿estaba David en pecado? ¿Verdad? Sí. ¿Usted cree que en ese momento, cómo estaba su altar? Caído. Cuando David censó al pueblo y se equivocó y dijo, he pecado contra ti, ¿cómo estaba su altar?
Caín. Cuando una pareja de esposos, me gusta poner esos ejemplos de esposos porque Dios, acuérdense, Dios trata a la iglesia como su amada esposa. Dice, la ataviada, yo vendré por ella, espérame. Habla de las doncellas, el día del matrimonio, las bodas de Canaán. Entonces, cuando usted está peleado con su esposa, usted nunca va a ver un par de esposos peleados cogidos de la mano y con picos y acariciados. Siempre está, lo primero que hacen, se dejan de hablar. Tú vas a la casa y encuentras la olla vacía. No hay nada en el refrigerador. Y a propósito te esconden todas las cositas que ya habías comprado. Así es como, ¿sí o no? Cuando pecamos es lo mismo. Tu altar cae. Tu intimidad con tu mujer cae. Tu altar cae. Cuando las cosas no salen como tú quieres, ¿cómo sale tu altar? Cae. Cuando todo lo que has orado, has pedido a Dios y Dios no te lo da, ¿qué hace? Hay muchas citas bíblicas sobre eso. Tiende a caer el altar. Entonces Dios, y habían 450 profetas de Baal y 400 profetas de Sera. 850 profetas que habían allí. Entonces Dios envía a Elías y sale el encuentro de Acab. Y Acab le dice, ¿eres tú el que turbia a Israel? Y Elías le dice, no, sino que la maldad tuya y de tu casa. ¿Por qué? Porque se había casado con Jezabel. Y Jezabel en su casa daba de comer a sus sacerdotes. O sea, en pocas palabras, como dice un hombre que no gobernaba en su casa. Primera de Timoteo 3, de 4 a 6, dice requisitos para ser un obispo. Requisitos para servir a Dios. Tú quieres servir en la casa de Dios, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. ¿Cómo se sujetan a los hijos? Con honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar las cosas de Dios? ¿Cómo? Si alguien tiene una respuesta que me explique, yo soy cabezadura, saca tu espada y explícame y hazme entender. Digo, ¿cómo? Él era un rey, pero era la mujer la que gobernaba. Entonces dice la palabra que, veámoslo todavía, Elías le dice, llamate a todos sus 450 profetas de Baal y 400, completos 850, tráelos, dice, vamos a ver, dice, ¿a qué Dios sirve tú, a qué Dios sirvo yo? Y dice, bueno, el 20, pero el 30 es el mensaje, dice, Elías, los profetas de Baal. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, allá arriba, en lo alto. Diga, a los profetas les gusta mirar en lo alto. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, al pueblo de Dios. Estoy leyendo, hermanos, el 18:20, si lo quieren apuntar. 18:20, 21. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si es Baal, id en pos de él. ¿Y el pueblo qué respondió? Nada. Le daba igual. Para ellos era un espectáculo. Usted sabe, hermanos, cuando el pueblo de Dios, que ha visto todos los prodigios y milagros que Dios ha hecho, que sacó a Israel de mano poderosa de Egipto, que abrió los mares, que su columna de fuego, la columna de nube, que abrió los mares, que los mares tragaron al faraón, endulzó las aguas amargas de mar, sacó agua de las piedras de la peña de Horeb, hizo todos milagros y prodigios, hermana. Dice, ¿cómo es? Nada. ¿Saben por qué? Habían 850 profetas. ¿Sabe qué es un profeta? Cada vez, hermano, cuando tu altar está caído, yo levanto un profeta.
Señor, yo quiero que el profeta me hable. Pero si es ese Señor que habla al profeta, ese mismo Señor que te habla a ti. Estando ahora de viaje, me invitaron a una iglesia. Y era profecía, y esto, acá, y lo otro, ¿no? No voy a decir nombres porque no está bien al caso. Y entonces me trajeron a mí, pues me entra ahí el hombre adelante. Pues yo no soy profeta. Lo primero que dije, mira. Es más, yo no soy pastor. Porque usted llena en la iglesia si presenta un hermano como pastor. Seguro que la llena. Ahora le presento al siervo inútil. ¿Quién va a ir? El día jueves predica el hermano paño de inmundicia. Nadie va. Pero no. El apóstol. No tengo nada contra títulos. Nada. Pero nos están enseñando a poner nuestra mirada siempre en mirar en el Monte Carmelo alto. No. ¿Por qué? Cuando tu altar está caído, lo primero que hacemos es otro ejemplo. Usted está peleando con su esposa. Usted no se queda callada. Las mujeres van donde la amiga, ¿verdad? Fíjate que este cabezón me hizo esto, aquello, lo otro, y la amiga, y empieza todo eso. Pero en lo espiritual, usted está peleado con el Señor, usted va, sube al altar. Y del altar Dios te va a responder. Usted está enojado, sube al altar. Porque Dios toma tu querella. Porque el propósito de Dios es que tú comprendas, le creas y entiendas. El mismo espíritu que hay en ese profeta es el mismo espíritu. Es uno. Jehová tu Dios, que es uno es. No es el Dios de los profetas. No, el Dios que sana, uno es. Tanto los hombres. Bueno, cuando hay discusión entre dos, siempre, sea el hombre o la mujer, acomodamos la discusión a nuestro favor, siempre, ¿verdad? Es que la culpa es de ella. No, es que es él. Siempre adjudicamos. Pero si vamos a la presencia de Dios, Dios dice, humíllate, sé humilde de corazón. Ese consejo de Dios. Mire, entonces el pueblo de Dios estaba fascinado con tanto profeta. El rey, bueno, como dicen en México, un mandilón, que la mujer lo domina, la mujer lo gobierna. Y 850 profetas. Dijo Elías, ok, vamos a hacer algo. Tráigame por aquí. Tráigame dos. Dijo, llamó dos animales. Vamos a cortarlo en pedacitos, traigan leña. Y presento ustedes primero. No fuego, ustedes primero. Y oren ustedes para que su Dios descienda fuego y consuma eso. Y nada. Dice que empezaron a gritar, que saltaban, un espectáculo y nada. Y Elías se burlaba. ¿Será que está descansando? ¿Será que medita y hay que esperarlo? ¿O está durmiendo y hay que despertarlo? Llegó el tiempo y nada. 850 payasos allí parados. Llamó él y dijo, puso leña, puso la ofrenda en el altar. ¿Verdad? 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos. ¿Qué dice? Ven, a todo el pueblo. Acercaos, no a los profetas, al pueblo. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba, ¿qué? Arruinado. Donde no hay autoridad, donde no hay sujeción, donde no hay varón de Dios, no hay altar. El altar estaba arruinado, caído. Cuando algo está arruinado es que ha sido, no es que algo se cae, no. Arruinado es cuando algo ha sido destruido. Lo primero que hizo, arregló el altar y dijo, tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, en pocas palabras, tomó Dios 12 piedras, una tipología de lo que Dios dice en el libro de Jeremías, te quitaré ese corazón de piedra, pues voy a poner tu duro corazón allí. Mira, hermano, yo no he visto un asado donde se han cocinado piedras. ¿Qué tal fuego habrá sido? Mire,
Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, lo cual lo puso, dice Elías. Dice, lo puso, ¿verdad? Y dijo, llene la zanja de agua. Y otra vez más, e invocó el nombre de Dios. Ahora, hermano, vengan aquí. El 36. Cuando llegó la hora de la ofrenda, de ofrendarse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto, que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo, cual tú me enviaste, yo he hecho todas estas cosas. Pongan atención. 37. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Dónde se vuelve? En el altar. El pecado te apartó de Dios. En el altar que dice, ven, Dios te trae en el altar. Haga un examen de conciencia ustedes, hermanos. Miren, ¿cómo está tu altar? Si yo le pregunto a un creyente, la pastora le digo, Dios dice que Dios hizo una nación de reyes y sacerdotes, reyes para gobernar y sacerdotes para administrar la cosa de Dios. Tú eres responsable de tu altar. Amén. ¿Cómo está tu altar? Yo les he enseñado también que el altar comienza en casa, en tu intimidad, en tu corazón. El altar es tu relación con Dios. Tú eres ministro, tú tienes el efod, tienes todos los implementos para buscar a Dios, para adorar a Dios, para agradar a Dios en Cristo Jesús, pero está caído. Algo sucede en un altar caído. ¿Y saben qué sucede cuando un altar está caído? Nada. Dios dice que no habla a su pueblo. Hay un altar caído, pero sí, tu altar está caído, pero sí quieres que te hable un profeta. Tenemos siempre a buscar, cuando no hay relación, tenemos siempre a buscar otra opción. Con Dios no hay opción, es sí o no, lo buscas o no lo buscas. ¿Cuál va a ser? Dice que el pueblo dijo, le dio igual. Y era tan duro ese pueblo que creyó por lo que vio. Porque dice la palabra, como nos ha enseñado, que a Dios se le cree en los caminos, no por las obras. Amén. Dice que vengan al altar, vengan todos, vengan, para que vean que Dios es el que vuelve el corazón a Él. ¿Dónde? En el altar. En el altar. El pecado dice que nos condenó para condenación. La separación, en Isaías 59 dice que vuestras iniquidades han hecho separación, división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Sí, está en Isaías 59:2. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no, si el altar está caído, por qué Dios no está allí? Número uno, Dios es santo. Dios es santo. Él juró por sí mismo, dice, yo juro por mí mismo, porque no hay otro santo como yo. Él es santo. Yo no voy a, tú estás en pecado, yo no voy a morar en pecado. Hermano, ¿y sabe qué me revela eso? ¿Se acuerda cuando Jesús estaba, dice que él tomó nuestros pecados y estaba en la cruz? Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios estaba con él, dice que el verbo estaba con Dios desde el principio. Pero Dios es tan santo, dice que Dios nunca respondió. ¿Por qué? Porque Dios no intimida con el pecado. Dice, mi hijo amado se hizo pecado, no puedo tocarlo, porque yo soy santo. Es su hijo. En lo natural uno va a salvarlo. Yo he visto madres que hijos están quemando y se tiran encima. Yo me imagino que Dios Todopoderoso viene a su hijo, a su creación, su único hijo que se hizo hombre, ahí clavado, y Dios frenándose.
pero es necesario, porque Dios estaba en Jesucristo reconciliando el mundo consigo mismo. Dios es santo, Dios es Espíritu Santo y no conyuga con el pecado. Dice Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es santo, habita en la altura de santidad. Bienvenido sobre el 2:12, no hay santo como Jehová Dios. Isaías 6:2 dice, los serafines daban voces, santo Jehová. Dice que los serafines tienen 4 alas, se cubrían las caras, porque no se sienten dignos de ver allá arriba, y otros sus pies. Pero decía, santo, santo. Pero hermano, Dios nos hizo un poco más que los ángeles. Allá, dice la palabra, ¿sabe por qué nos hizo un poco más que los ángeles? Porque a los ángeles no perdonó su pecado, a nosotros sí. Y eso es, hermano, eso es, hay que tener gratitud para con Dios. Levanta tu altar, edifica tu altar, así sea una piedrita. Así. Hermano, Jacob dice que estaba oyendo a su hermano y puso unas piedritas como almohada. Y dice que luego tuvo una visión, que había una escalera apoyada en el mundo y el cielo. Subían y bajaban ángeles. Y él dijo, aquí estaba la presencia de Dios y no lo sabía. No lo sabía. Dice que el Dios se le apareció y luego dijo, levántame un altar allí. Y tomó una piedra y derramó aceite sobre ella. Porque, hermano, la intención de Dios es intimidar con su pueblo, pero Él lo hace a través del altar. ¿Se acuerdan que yo antes no subía aquí al altar? Porque no me sentía digno. Luego pude entender que tenía toda la voluntad de hacer las cosas bien, pero no lo estaba haciendo bien. Ahora, no es el predicador que santifica el altar, ni la ofrenda que santifica el altar, es la ofrenda, es el altar que santifica al predicador, que te justifica, que recibe las oraciones y las sube el Espíritu Santo. Es el altar, por eso que es tan delicado. El segundo día que llegué a México, me llevaron a una iglesia. Estaba contando a una hermana ayer, me había olvidado. Entonces no había camino, creo que se llamaba El Shaddai, es que no me acuerdo. Estaba todavía, el lunes hubo huracán, había prédica, el martes todavía había los rezagos del huracán y no había camino. Y me estaban llevando en una van. Y hermano, y yo escuchaba las oraciones de ese pastor. Hermano, honestamente tuve temor. Y el pastor que estaba manejando me mira y me dice, varón, ¿continuamos? Yo le dije, ya estamos aquí, no hay marcha atrás. Llego allá y era un pastor muy celoso del altar. Creo que tuvo que ponerle fuerza para poder quitarle el micrófono. Y al final, pues, había sido el profeta. Gloria a Dios, porque me dijo exactamente lo que yo ya había recibido de Dios. Y él me dijo, varón, yo soy un hombre muy celoso de mi casa. Y a mí me hubiese gustado así, que todo hombre sea celoso. Que toda mujer sea celosa con las cosas de Dios. Que haya siempre una reverencia. Que nuestro trabajo es mantener ese altar. Dios suple la leña, Dios suple la ofrenda, porque Dios se proveerá. Lo tuyo es, hermano, levantar ese altar, mantenerlo ahí levantadito. Así sea una ofrenda chiquita, lo que sea, hermano, mantenerlo. No creo que hoy voy por la mitad, pero vamos a continuar la próxima semana. Vamos a continuar y el pueblo porque claudica entre dos pensamientos. Que Dios nos continúe revelando su palabra. Yo bendigo a cada una de sus vidas. Vamos a pedir a los levitas, vamos a entregar el culto completo a Dios. Empezamos alabando, vamos a terminar alabando, dando gracias, gratitud, porque esta casa hay motivo de agradecimiento. Amén. Hay motivo de agradecimiento. En el mundo celebran el nacimiento de Dios. Para nosotros, nuestro triunfo es cuando Él fue levantado entre los muertos. Ese es el mensaje. Él fue levantado. ¿Por qué? Porque juntamente nosotros con Él, porque servimos a un Dios, no que, es más, dice que duró 3 días allá abajo.
Y la ley estaba así buscando, escaneando, ver dónde había pecado. ¿Por qué? Porque estábamos juntamente con él. Y no la halló ninguna. Por eso es que él hizo la ley deudora. Y Jesús por eso viene y le dice, muerte, yo soy tu aguijón. La muerte ve a Jesucristo y se esconde. Salta. Vamos a entregar, hermano, una oración.